Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en un tema muy interesante de la palabra de Dios hoy. Yo quiero que ustedes abran sus oídos bien, su mente, porque quiero que entiendan esta palabra. La semana antes pasada tuvimos un tema aquí muy interesante. Luego en la radio lo continuamos. Y no quiero que usted hoy interprete que lo que vamos a hablar es una contradicción de todo lo que hemos dicho en la semana anterior. Porque hemos estado insistiendo en las semanas anteriores con el tema aquel de ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué quieres que yo haga? Que se le dijo a Saulo: ve a la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Y luego hablamos del gran ministerio, poderosísimo ministerio de este hombre llamado Saulo de Tarso, que más adelante se convierte en el apóstol Pablo. Pero hablamos insistentemente de que cuando menos dos personas muy importantes en la vida de Saulo de Tarso, uno de ellos fue Ananías, que fue el que le ministró inicialmente y le dijo: hermano Saulo, el Señor que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista, sé sano. ¿Qué más le dijo? Y para que seas lleno del Espíritu Santo y para que te diga lo que Él me dijo. Instrumento escogido me es este para llevar mi palabra ante los gentiles, ante qué más, ante los reyes y ante mi pueblo Israel. O sea, le estaba dando una encomienda bastante grande. Luego hablamos de otro hombre en la vida de Saulo llamado Bernabé, cómo influyó, cómo lo presenta, cómo se convierte en una especie de tutor, cómo lo apoya, cómo lo ayuda, cómo lo aconseja, cómo lo sigue en el desarrollo de su ministerio, y hasta que ya se despegan, se va Bernabé por un lado, Saulo por otro, y ya conocemos al gran apóstol que escribió casi toda la doctrina del Nuevo Testamento, el gran hombre que hasta el día de hoy, después de casi 2000 años, sus palabras ungidas, inspiradas, siguen siendo un factor muy importante de desarrollo espiritual en la vida de los creyentes de todas las generaciones y de todos los tiempos. Amén. El apóstol a los gentiles. Muy interesante. Entonces insistíamos en la importancia que tiene que una persona te aconseje, que te ayude, que te enseñe, que te forme. Hablamos en Isaías del maestro que nunca faltará y que tus ojos lo verán y que tus oídos también lo oirán y que te dirán ni a la derecha ni a la izquierda sigue derecho porque este es el camino. Ahora, cuando yo hago este resumen de las predicaciones anteriores, es porque lo que voy a decir hoy no lo interprete usted como una contradicción, sino que si ciertamente, si bien es cierto que necesitamos ser sumisos y ser suficientemente sensibles para que alguien nos direccione, para que alguien nos enseñe, para que alguien nos corrija, también es muy cierto que no debemos espiritualmente depender, es decir, que el estado espiritual de otra persona influya directamente sobre mi vida. Es decir, yo debo alcanzar mi propio criterio moral. ¿Vamos entendiendo? Sí. Debo alcanzar mi propia madurez, debo alcanzar mi propio criterio espiritual, debo alcanzar mi propia espiritualidad. Mi espiritualidad no puede depender de la espiritualidad de otro. Es decir, si Dios me pone a un pastor y el pastor se me echa a perder en el camino, entonces tengo la excusa perfecta para decir: si este fue el tutor que dejaron para que me condujera y este se echó a perder, entonces tengo la justificación perfecta para yo echarme a perder también. ¿Es así? No, señor. Entonces no lo interprete como una contradicción, que me está diciendo en una predicación que sea sumiso, que sea obediente, que acepte la dirección, y ahora me está diciendo que debo alcanzar mi propio criterio. ¿Es contradicción? No, es que debes llegar a madurar, debes llegar a crecer, debes llegar a estar en una altura y en una estatura tan grande espiritualmente que no te afecte para nada el que los demás hagan o dejen de hacer en su vida.
Amén. Que debas cumplir una plena comunión con Dios, donde ya puedas entonces tener formado tu carácter como hijo de Dios. Aleluya. Vamos a la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2. Nos ponemos de pie un momentito, hacemos lectura de esta palabra, le damos gracias y continuamos, porque ya el mensaje comenzó a cerrar. Aleluya. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 2, y dice así. Y dígalo conmigo, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dígame esa expresión tan bonita. Y Jehová hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero yo quiero que me vean ahora lo que sigue. Diga conmigo, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Cómo hizo Joás? Todo lo recto delante de la presencia del Señor, pero todo el tiempo que dice que lo dirigió el sacerdote Joiada. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, cuando estamos delante de tu presencia bendita, permite que esta palabra, Señor y Dios, en el día de hoy nos afecte positivamente, que llegue a nuestras vidas, que llegue a nuestros corazones y que nos permita entender la importancia que tiene, que lleguemos a alcanzar nuestro propio desarrollo espiritual en el nombre de Jesús, que lleguemos a la plenitud de la conciencia, de la necesidad de formar nuestro propio carácter moral y cristiano en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. El tema de hoy, por ti mismo. ¿Cómo es el tema? Por ti mismo. Gloria a Dios. Ejemplo de lo que decíamos, de gente que depende de otro. Tenemos aquí este caso, de este señor llamado Joás. ¿Quién era Joiada? Un sacerdote anciano, que cuando la abuela de este Joás usurpó el trono, matando a todos sus nietos. Fíjense qué mujer tan ambiciosa. Atalía se llamaba esta endemoniada mujer. Mató a todos sus nietos. ¿Para qué? Para que ninguno de ellos heredara el trono, y así ella se eligió reina. Entonces, ¿qué pasa? Este sacerdote tomó al niño chiquitito y se lo escondió en el santuario y lo hizo pasar como un nieto suyo. De modo tal que, no siendo levita, sino más bien de Judá, lo criaron en el templo y lo disfrazaron de sacerdote, como hijo de sacerdote, y por lo tanto esta pequeña criatura que fue salvado de la matanza, fue criado con pan de la proposición, con carne de los sacrificios, y este niño fue alimentado en el templo, oiga bien, con comida sagrada, y por lo tanto enseñado también en los oficios del templo. Hasta que llegó el día, aun cuando era muy tierno de edad, que Joiada, por dirección de Dios, convocó al pueblo en el templo y lo mostró, lo reveló y dijo: señoras y señores, he aquí el rey. Fíjense, una cosa tremenda. He aquí el rey. Y dice que uno de los hijos del sacerdote lo levantó y los hijos del sacerdote gritaban: ¡viva el rey! ¿Cómo decían? ¡viva el rey! Y el sacerdote Joiada lo unge delante de todo el pueblo y lo proclama. No solamente lo unge, sino que también lo proclama como rey, y todo el pueblo, que no estaba muy contento con el reino de Atalía, pues sencillamente se fueron detrás del rey legítimo llamado Joás, y ese día quitaron del camino a la bruja Atalía. La quitaron del medio. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un niño que hace lo recto, ya no es un niño, ya es un hombrecito, va creciendo,
y comienza a ser un rey justo, comienza a hacer cosas correctas, comienza a vivir de una manera recta. ¿Pero por qué? Porque tiene a su lado a un sacerdote que lo instruye, un sacerdote que lo regaña, a un sacerdote que le dice no es correcto, hazlo así. Y entonces él deja el registro de la escritura. Joás hizo lo recto. Amén. ¿Ante qué? Ante los ojos de Jehová. Pero luego quedó claro todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Vamos un momentito, por favor, a las crónicas, segunda de Crónicas. En este caso, capítulo 24 de Crónicas, vamos a leer el versículo 15, vamos a conocer un poquito la historia. Y esta historia nos va a permitir como reflejarnos un poco y ver cuál es nuestra calidad espiritual, si en realidad estamos dependiendo de otro o si ya hemos con el paso del tiempo formado nuestro propio carácter. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 2, otra vez, leamos el 2. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, como dice, todos los días de Joiada el sacerdote. Se quita Joiada, ¿qué pasa? Versículo 15. Dice así: mas Joiada, el sacerdote, envejeció y murió. Murió lleno de días, de 130 años era cuando murió, y lo sepultaron en la casa de David con los reyes por cuanto había hecho con Israel y para con Dios y con su casa. Y muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Yo creo que ahí comenzó el gran problema de este señor, como que durante mucho tiempo, dirigido por Joiada, su vida espiritual siempre la cargó sobre qué debo hacer, qué no debo hacer, qué debo hacer, pero nunca tuvo ese carácter hasta que llegaron los príncipes. Y dice que comenzó a oír a los príncipes. ¿Y qué pasó con los príncipes cuando los oyó? Versículo 18, como dice, digan conmigo: y desampararon la casa de Jehová, el Dios de su padre, se descarrió, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces, ¿qué dice el versículo en la última parte? Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. ¿Qué le parece? Versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto del pueblo, dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Versículo 22 dice: así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, diga conmigo: Jehová lo oirá y Jehová lo demandó. Terrible esa palabra, no sentenció. Fíjense entonces que vemos aquí un hombre que tiene buen testimonio y que ha hecho lo recto. Pero ¿dónde se sustenta su carácter? ¿Dónde se sustenta su actuación? ¿Dónde se sustenta ese buen proceder? Se sustenta en la vida de un hombre que estaba continuamente allí en su vida, dirigiéndolo, reprendiéndolo, enseñándolo, estaba allí orando por él, ministrándole. Entonces el tiempo transcurre, se muere el viejo Joiada y queda entonces en el aire. Y vienen los príncipes y le dicen: mire, caballero, a usted lo han tenido enajenado durante tanto tiempo, tú eres el rey, ¿cómo es